Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de My Stand-In. La hermana de Ming pelea con Joe basados en el libro. Ming no sabía por qué Wang está en contra de Joe, pero cualesquiera que sean las razones, no dejará que nadie lastime a Joe. Es solo que no esperaba que Wang trajera a su hermana para obligarlo a someterse. La actitud de Ming es un poco fría, hermana. He dicho que tengo una separación entre asuntos comerciales y personales. En casa, él es mi cuñado. En la compañía, él es la parte B. Ustedes van a hacer sus cosas. No lo discutiré hoy ni lo haré en casa. Tú, ¿qué es tan secreto? ¿Me están escondiendo algo? Ming está tan enojada que golpeó sus manos sobre la mesa de café varias veces. Ming, te has vuelto más y más peculiar en los últimos años, incluso usando esta actitud hacia nosotros. ¿Cómo te volviste así? ¿Tú es porque estás con este hombre? Teniendo a este hombre desordenado a tu lado, ¿qué demonios está pasando? Mamá y papá han estado haciendo la vista gorda, pero tarde o temprano te cuidarán. Ming entrecerró los ojos y dijo fríamente, lo he dicho muchas veces, solo cuídate, déjame solo. Ming. Joe se rió de sí mismo, se puso de pie y dijo cortésmente, el presidente Yan, el ejecutivo Wang y la señorita Yan, dado que se trata de sus asuntos familiares, no es apropiado para mí estar aquí. Ustedes hablen, me iré primero. Después de decir eso, no dudó y caminó hacia la puerta. Detente ahí mismo. Min se colocó frente a él. Esto es realmente nuestro asunto de familia, pero ya has participado en él. Como los dos están aquí, no puedo ver a mi hermano perder el tiempo con un hombre y fingir que no lo veo. Wang no esperaba que la situación fuera así. Una vez que la ira de Ming estalla, incluso 10 reses no pueden detenerla. Ming está aún más furioso. Le dijo a Wang que viniera hoy con la intención de que explicara el asunto con la película y que lo compensara con una compensación monetaria para darle una justificación a Joe. También tenía la intención de solicitar que Wang reeditara una nueva versión de la película con Joe apareciendo para las ventas por internet, pero no esperaba que Wang trajera a Ming, lo que provocó que Joe fuera insultado nuevamente. La boca de Joe todavía tiene una sonrisa con la cabeza baja y sin hablar. De hecho, la mayoría de esas palabras que dijo ayer eran solo palabras enojadas pronunciadas de improviso. Después de dormir y despertarse, su mente se había aclarado mucho. Sintió que pedirle a Ming que contienda con su propio cuñado realmente no tiene sentido y es completamente innecesario. Después de todo, esto simplemente implicaba un pequeño interés personal. ¿Por qué molestarse en dejar que las emociones los afecten? No irá tan lejos como para ser tan inmaduro. Solo quería una compensación monetaria de Wang. De esta manera, Wang aún puede preservar su dignidad y él también puede sentirse mejor. Sin embargo, este giro del evento es completamente inesperado. Antes de que pudiera abrir la boca para decir algo, estaba siendo insultado primero. Este resultado fue tan novedoso que quiso reír. Min se acercó y le dio unas palmaditas en la espalda a Joe. Jiang-he, sal primero, yo lo manejaré. Joe miró a Ming, realmente quería irse, pero la joven se negó a dejarlo ir. Ming Mei dijo severamente, Ming-hyu, si continúas así, solo puedo contarles a los padres sobre esto. Tienes casi 24 años. ¿Cuánto tiempo vas a seguir jugando así? Hermana, no digas más. El tono de Ming-hyu estaba lleno de advertencia. No sabes cuál es tu estado. La ciudad prohibida es cuadrada y un lugar tan grande. Las buenas noticias pueden viajar lejos,
pero las malas noticias no se pueden ocultar. ¿Quieres que todos se rían de nuestra familia, Jan? La expresión de Ming-Hyu se volvió sombría, ordenó mientras apretaba los dientes. ¡Fuera! Los ojos de Min se abren. ¿Repites eso? Dije, vete. La ira de Min Mei es casi extrema, pero luego se convirtió en agravio. Sus ojos inmediatamente se pusieron rojos. Con su voz temblorosa, señaló a Ming. Tú, ¿por qué eres tan irracional? Gracias a él, tú... Ming Mei miró a Joe. ¿Es por él que estás tratando a tu hermana de esta manera? Ming Mei miró a Joe con odio. Eres un hombre pero te aferras a los demás como una mujer. ¿No te sientes vergonzoso? Estas palabras son como agujas que apuñalan el corazón de Joe, pero él todavía sonrió cortésmente y respondió, Señorita Jan, de hecho, no tienes que estar tan enojada. Esto es solo un trato entre dos partes dispuestas. Cualquier contrato tiene un límite de tiempo. Tarde o temprano llegará a su fin. ¿Por qué dejar que afecte la armonía de tu familia? Ming Mei no esperaba que Joe estuviera tan tranquilo. Ella está aturdida por un momento.